Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están del otro lado de la pantalla? En esta cuarentena un poco más flexibilizada en el sur argentino, pero bueno, en el resto del país no están en las mismas condiciones y por eso seguimos apostando ayudando a la difusión de diferente información de interés. En este caso tenemos a la doctora Ana Rur, que nos va a contar sobre las lengas de altura, si son las lengas de altura sensores del cambio climático. Algo muy relacionado, estuvo haciendo estudios en la zona de Chaltén, en este momento se encuentra en Mendoza. Ahí estuvo complicada acá en la zona de Chaltén, estuvimos hablando hace unos minutos, en el momento de que se declaró la pandemia, donde no sé si alguno de los que están escuchando sabe, pero se cerraron el 15 de marzo, se cerraron todos los parques nacionales en Argentina para la parte de turismo, pero quedaron abiertas para la parte científica. Recordemos que es un eslabón fundamental, una de las labores que hace Parques Nacionales muy importante es darle el lugar para que puedan estudiar y realizar sus estudios los diferentes científicos en diferentes áreas. Y en este caso tenemos a Ana, que estuvo atenta, vio varias charlas, así que tenemos ya una de nuestras espectadoras que está en este momento aportando. Así que bienvenida a este ciclo. Muchas gracias por el generoso aporte que nos vas a hacer el día de hoy, Ana. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar lo que hacemos. Este trabajo que voy a comentar hoy es un poco más o menos lo que hacemos en el grupo de endocrinología de Vianigla. No, no trabajo sola, gracias a Dios, es un grupo de gente muy bueno, de profesionales excelentes que en su momento me dieron la oportunidad de pertenecer a Yanigla y seguimos trabajando juntos. También quiero, antes de empezar la charla, agradecer, como decías, Parques Nacionales siempre nos brinda apoyo a la investigación y así que bueno, no quiero dejar de agradecer también a la gente de Parques Nacionales, tanto del Parque Nacional Los Glaciares como el de Nahuel Huapi, que también nos ayudan mucho. Bueno, yo voy a ir avanzando, si hay preguntas, Yo las voy a cortando. ir, sí, 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 no te preocupes que yo las voy a ir canalizando para que eh, primero no cortarte, voy a tratar de ir me echando las preguntas a medida que va avanzando. Igual, siempre tener en cuenta que puede haber alguien que recién está empezando en algunos temas, así que ya te pido que nos aclares lo de Anigla, que es el Instituto, yo sé, argentino de Nivología y Glaciología, pero bueno, por si acaso, lo hemos nombrado en otras ocasiones y ahora estoy pensando, digo, no sé si alguna vez aclaramos, por si acaso, para que tengan esas vocales tengan algún significado, esas eh, siglas tengan algún significado. Sí, el IANIGLA es el Instituto Argentino de Neurología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que depende del CONICET y que tiene sede acá en Mendoza. Así que sí, también, bueno, eso. Yo voy a intentar explicar muchas cosas, pero si hay algo que no queda claro, me vas parando, ¿sí? Dale, dale, perfecto. Bueno, todos saben, y bueno, en algunas charlas anteriores se habló, por ejemplo, en la charla de Pierre Pitt, que la temperatura del planeta está en aumento. Lo que estamos viendo acá son cómo, tomando un periodo de tiempo desde 1880 hasta 1900, se calcula la temperatura media y a partir de ese momento la temperatura que se encuentra actualmente se va viendo cuánto se separa de ese valor medio calculado para ese periodo. Entonces, lo que muestra esta gráfica es que más o menos a partir de 1980, 1970, la temperatura va en aumento, que tiene fluctuaciones, no es que siempre hay un aumento de temperatura, hay años un poquito más fríos y un poquito más cálidos, pero la tendencia es al aumento en la temperatura.
Por ejemplo, acá lo que vemos es que el año 2016 fue el año más cálido en el planeta hasta el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese clima, digamos? ¿En qué nos podría afectar? Algunas cosas ya las comentó Pierre, que habló un poco de cómo se retraen los glaciares, también comentó algunas cuestiones de biodiversidad, y yo me enfoco más en cómo el bosque se ve afectado por ese cambio en la temperatura. Los límites de los bosques, digamos, distribución de los bosques, son límites biológicos, límites naturales, y que en general el límite superior del bosque está más limitado por la temperatura y el límite inferior por la precipitación. Ustedes que están en esos paisajes maravillosos ahí en el sur de nuestro país, están acostumbrados a que la lenga en el bosque, en la parte baja, está limitando con la estepa patagónica, y en la parte más alta está limitando con los pastizales de altura, o la vegetación altoandina, de la cual también les habló Claudia Garrido en charlas anteriores. En estos sectores es más fácil estudiar las fluctuaciones ambientales, porque cambios en estas fluctuaciones, en las condiciones ambientales, pueden producir cambios en la estructura o en la composición del bosque. Cuando hablamos de cambios de la estructura, hablamos de cómo son los árboles que componen ese bosque. En general, en la parte superior los bosques son más bajos, en el caso de la lenga se le llama lenga chaparrada o encrúnjol, o es este crecimiento de forma de jota que tiene la lenga, mientras en la parte inferior son árboles erectos. Y ese cambio, esa estructura de tipo crúnjol o chaparrada se da por la cantidad de nieve que se acumula en el invierno, que no deja que los árboles sean totalmente erectos. Y cuando nos referimos a la composición, hablamos en realidad de cómo cambian las especies en esos sectores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estas variaciones en las condiciones ambientales van a inducir cambios, y esos cambios van a ser importantes tanto en el establecimiento como en la mortalidad de los individuos que se encuentren en estos límites de distribución natural. Entonces, ¿qué pasa? En los sitios de montaña en general, uno puede ver si hay un aumento de temperatura y decimos que el límite está dado por la temperatura, ¿qué pasaría con la lenga en la parte superior? Acá podemos ver que hay tres tipos de respuesta que tiene la vegetación. La adaptación, es decir, que va a quedar como está, a pesar de las nuevas condiciones, no va a haber cambios en esta línea de bosque, que en el caso de los bosques de lenga es bien notoria. Puede que se lleve a la extinción, que el cambio de temperatura o el aumento en la temperatura sea tal que produzca la mortalidad de los individuos, o puede ser que el bosque aumente, que haya lo que nosotros llamamos migración. Esto quiere decir que el bosque va a ir cada vez más arriba. Ahora bien, no todos los lugares se pueden estudiar. Cuando uno quiere hacer una investigación, un trabajo, lo primero que va a hacer, como en todo trabajo, es elegir bien el sitio del estudio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto del cambio climático en el límite de la vegetación, no puedo estudiar un sector donde haya avalancha o donde haya carreo, porque en realidad hay procesos geomorfológicos que son los que están impidiendo que el bosque crezca. Y no tiene nada que ver, o no está directamente relacionado al crecimiento de las lengas en relación a la temperatura. En otras zonas puede que en la zona superior del bosque también haya pastoreo, por ejemplo. Entonces el efecto antrópico no permite el establecimiento de nuevos individuos. Entonces siempre es importante esas cuestiones. Si uno quiere ver el efecto del clima, tenemos que tratar de eliminar la mayor cantidad de otros factores y quedarnos seguros de que sea el clima. Por eso muchas veces nosotros trabajamos en parques nacionales
donde el efecto antrópico está minimizado. Y tratamos también de alejarnos de las zonas de senderos, también por esto, para que no haya ningún tipo de efecto del hombre. Ahora, ¿qué uso yo y qué usamos parte del grupo para estudiar todo esto? Nosotros somos dendrocronólogos. ¿Qué es la dendrocronología? La dendrocronología viene del griego, dendro significa árbol, crono tiempo y logía, logos, estudio. ¿Qué nos quiere decir eso? La dendrocronología entonces es una disciplina con la cual nos ayuda a entender cómo eventos que pasaron, que ocurrieron en el pasado, cambios en el ambiente, en el clima o en la dinámica de los bosques, lo podemos ver a través de los anillos de crecimiento. Entonces, para nosotros los árboles o las especies leñosas son libros de historia ambiental, que nos ayudan a comprender cómo fue evolucionando el paisaje. ¿Cómo pasa eso? Acá, esta es una imagen de la madera de la lenga. Al ampliarla se pixeló un poco, pero de todas maneras se ve claramente estas líneas, que en realidad son fibras achatadas que forman los anillos de crecimiento, se demarcan bien claramente, y como se puede ver en la imagen, tenemos anillos que son más grandes y anillos que son más chicos. Los anillos, esto que yo decía, que son indicadores ambientales, ¿a qué se asocian? Anillos más chicos se interpreta como condiciones ambientales desfavorables para el árbol. Y anillos más grandes son condiciones más favorables. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ir indicando a ver cómo fue el clima o el ambiente en el pasado. Y aparte, si contamos los anillos, también podemos ver la edad de los árboles. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no todos los árboles tienen anillos de crecimiento, que para que se forme un anillo de crecimiento lo que tiene que haber es lo que nosotros llamamos estacionalidad climática. Es decir, que haya un momento en el año que porque hace frío, porque para llover o por alguna cuestión ambiental, el árbol deja de crecer. Entonces, eso hace que se forme el anillo de crecimiento. Entonces, nosotros no cortamos el árbol, usamos estos aparatitos que se llaman barrenos de incremento. Con estos barrenos nosotros le sacamos una muestra al árbol que guardamos en un sorbete, en una pajita, y una vez que la traemos acá en el laboratorio, la montamos en estas regletas de madera y las comenzamos a pulir con lijas de grano cada vez más fino. Entonces, una vez que las tenemos ya listas, acá se ve un pedacito de corteza del árbol, que para nosotros la corteza es fundamental, porque nos está indicando que es el último anillo que se formó. Es el anillo de crecimiento pegado a la corteza, es el del último año de formación. Entonces, eso es lo que nos permite, contando para atrás, saber la edad del árbol en el caso de que tengamos la médula del árbol. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también es que en el hemisferio sur, la estación de crecimiento comienza en septiembre, en la primavera de un año, y termina al finalizar el verano del año siguiente. Entonces, por convención, tomamos el año de inicio de la estación de crecimiento como el año para empezar a contar los anillos. Por ejemplo, si yo iría hoy a sacar una muestra, que estamos en el 2020, pero como la temporada de crecimiento comenzó en septiembre de 2019 y terminó en marzo de 2020, este anillo va a ser el anillo 2019. Una vez que ya lo tenemos todo preparado,
bajo la lupa medimos el ancho de los anillos de crecimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, vamos bien. Justo estaba haciendo difusión que no lo había visto en Ahora Calafate en vivo y estaba en comunicación también con la gente de Ahora Calafate para que lo suban en vivo, que nos están haciendo también el apoyo a la difusión de todos los contenidos. Muy bien, a mí me encanta este tema, me encanta la dendrocronología, por lo que te contaba antes de que empecemos, que es fundamental, sobre todo para el estudio de cómo fue el clima durante la historia. Y bueno, también hay, no sé si capaz la anécdota, hay una anécdota, ¿por qué se hace de esta forma? Para no matar al árbol, obviamente, ¿no? Eso es, pero las primeras dendrocronologías, o una de las primeras en los estudios de los árboles, se cortaron árboles, no sé si son unos pinos muy, muy antiguos, de más de 3.000 años, y bueno, quedó como uno de los asesinatos, vamos a llamarlo de esa forma, porque estamos hablando de un monumento en vida, como ese tipo de árboles, y hacer un estudio de esa forma, imagino que queda en los relatos como uno de los grandes crímenes. Sí, seguro. Y nosotros, bueno, ahí con la lenga, en general, bueno, hemos encontrado árboles de 500 años, pero, por ejemplo, en el Parque Nacional Los Alerces, o en la zona del Alerzal, en la zona del Tronador, hay árboles de más de 2000 años. Así que tienen mucha historia para contarnos. De los alerces de más de 2.000 años, pero no de lengas. Lengas, No, no, lengas hasta hay 500 años. 500 años han hecho dendrocronología en algunas otras especies de Nothofagus, tal vez en los guindos, también porque acá hay un guindo en el seno mayo, no sé si has tenido la oportunidad de ir en algún momento, y siempre queda ahí como el guindo abuelo, y mismo hay un recorrido para ver el guindo abuelo, y dicen 600, 800, bueno, depende con quién hables, van de a cientos los años, y no sé si hay algún estudio hecho en guindos que tengan más de 500 años. Mira, yo en Guindo solo he trabajado ahí en la zona del lago del desierto, en la zona del glaciar Vespiliani, y hemos encontrado individuos de 300 años. Y son unos troncos increíbles, que puedo decir esto debe tener como 500.000 años, y en realidad no llegan a más de 300. Una cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces pasa y que no, en los árboles que son muy grandes, muchas veces están podridos por dentro. Entonces no podemos llegar a saber bien exactamente la edad del árbol, porque en realidad al estar podrido se pierde esa madera y no sabes exactamente la edad. Exacto. Sí, acá en este guindo, es más, tiene algunos retoños ya saliendo, retoños, otros árboles que han depositado sus semillas, están creciendo dentro del propio guindo, que se nota que no es del guindo, pero bueno, seguramente algunos de los guías que están, hay muchos guías conectados, sepa de ese guindo, y bueno, ojalá tengas la oportunidad de ir a estudiar ese guindo para desasnarnos a nosotros y tener la información y decir, bueno, este no tiene 500 años o 600 años o lo que sea, si no tiene X cantidad, o tal vez, bueno, no se puede estudiar porque el centro del árbol está podrido. Sí, hay veces que eso, tenemos una edad mínima, digamos. Sabemos que es mucho más, pero no exacto. Bueno, continuamos entonces. Perfecto. Eh, Había una pregunta, perdón, antes que ya sigamos, que era el promedio de vida de las lengas. Si lo sabías. sí, eso, bueno, en general tienen 300 años, pero esto, hemos encontrado hasta 500 y pueden que tengan un poquito más, pero es por el tema este del centro que te comentaba. Pero hasta 300 años es como la edad media, lo encontrás fácilmente, digamos. Bien, esa sola. Bueno, hace muchos años, con gente del grupo, con Ricardo Villalba, Pablo Villagra, Mariano Morales, varios, hicimos un muestreo
en la zona del camino que va a la Laguna Toro, en el Chaltén. Y muestreamos el bosque bajo, que está ahí más al límite con la estepa, el bosque medio y el bosque alto, o la lenga chaparradas. Esto que ven acá no es un electrocardiograma, sino que es cómo ha ido creciendo la lenga en estos sitios. Y lo que podemos ver en la línea roja, por ejemplo, es que en el bosque bajo hay una tendencia negativa en el crecimiento. Esto nos estaría diciendo que las lengas están creciendo cada vez más lentamente, que está llevando a la mortalidad del bosque. Y de hecho encontramos un aumento en la cantidad de individuos muertos en los últimos años. Cuando relacionamos ese crecimiento negativo con los datos de temperatura, nos dio una relación negativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un aumento de la temperatura hace que el crecimiento sea menor. Sin embargo, cuando vamos a ver el bosque superior, que es esta línea verde, vemos que arriba, sin embargo, la lenga está creciendo cada vez más. O sea que esa temperatura, ese aumento de temperatura que nos da una relación más fuerte, pero positiva, quiere decir que a un mayor aumento de temperatura hay más crecimiento. Entonces, a partir de esto dijimos, bueno, entonces, de esas 3 respuestas que yo les contaba que había, puede ser, perdón, que suena un teléfono, ese aumento en la temperatura está aumentando el crecimiento. Entonces, ¿qué pasa por encima de la línea de bosque? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a ser la extinción? ¿Va a ser la migración? ¿O se va a adaptar? Entonces, comenzamos a estudiar qué pasaba en la línea de bosque, en la zona esa del Chaltén, en la estancia Los Huemules, en el glaciar Huemul y en la estancia Río Toro. En estos 3 lugares llegamos a la línea de bosque y tirábamos las cintas y hacíamos parcelas. Acá está Claudia, que ya les dio una charla. ¿Qué veíamos? Tratábamos de ver cuántos individuos había nuevos y una vez en el laboratorio veíamos cuándo se establecieron esos individuos. Entonces, se puede ver que en todos los sitios hay como un aumento en el establecimiento a partir de mediados de los 70. Pero que ya llegando el 2010 aproximadamente, no hay más establecimiento. Entonces, para saber si era el clima lo que estaba afectando ahí, dijimos, bueno, veamos qué pasa con la temperatura o qué pasó con la temperatura y la precipitación en ese periodo. Entonces veíamos que un aumento en la temperatura a mediados de los 70 produjo ese aumento en el establecimiento. Pero después la temperatura siguió aumentando y sin embargo el establecimiento no. Y cuando miramos qué pasa con la precipitación, vemos que si bien hubo un aumento en la precipitación, después empezó a disminuir. Entonces lo que nosotros creemos que en realidad no es solo la temperatura lo que está regulando el crecimiento en altura, o al menos en el establecimiento, sino que es una relación entre la temperatura y la precipitación, que era lo que veíamos en la imagen anterior, que el aumento de la temperatura puede llevar a una desecación. Ahora bien, otra cosa que nos preguntamos una vez que vimos esto, y que no les voy a contestar la pregunta, así que les voy a dejar con la intriga porque todavía lo estamos haciendo, está bien, ¿qué es lo que realmente regula el establecimiento? Que no hay semillas, que las plantulitas no logran establecerse, esa semilla que una vez que, digamos, cayó en el suelo, no puede germinar, o está bien, por ahí germinó, pero en realidad no sobrevive
en el tiempo. Entonces, para contestarnos estas preguntas, con la doctora Valeria Schero estamos haciendo un seguimiento de parcelas, en donde yo ahora les voy a mostrar más o menos cómo hacemos el trabajo y algunos muy poquitos resultados porque todavía no tenemos muchos resultados de esta parte. Entonces lo que hicimos fue, en el tree line, para ver la producción de semillas, pusimos las trampas de semillas, que son nada, unas bolsitas de tela tipo mosquitera, que por suerte se bancan bastante bien el viento. En realidad nosotros teníamos miedo y la verdad que la primera vez que las pusimos yo pensé que la íbamos a tener que ir a buscar al río Las Vueltas, pero por suerte no, quedaron ahí, se la bancan bastante bien y aparte de saber cuántas semillas hay, lo que hicimos también fue ponerlas en la distancia. Entonces tenemos trampas que están muy cerca del bosque, a 5 metros y a 10 metros. Porque también otra variable que va a estar influenciando muchísimo en la dispersión de semillas, también creemos, obviamente es el viento, que en Patagonia es bastante fuerte. Y de hecho nosotros estuvimos viendo que esta imagen, que es de la estancia Los Huemules, como el bosque está, o sea, el tree line está mirando hacia el este, los renovales llegan mucho más lejos, mientras que en la zona del Chaltén, que está mirando hacia el oeste, los renovales se encuentran mucho más cerca del bosque. Y eso es más que nada efecto del viento. Y después, para ver el tema de el nuevo establecimiento o la supervivencia, lo que hicimos fue marcar con precintos los individuos que ya estaban y cada 2 años volvemos y los remedimos y vemos los individuos que hay nuevos. Una cosa también que nos ha pasado y que aprovecho esta oportunidad, si bien nosotros tratamos de armar todas estas parcelas lejos de la zona de turismo, muchas veces algunos turistas curiosos se meten por lugares que no están habilitados al turismo y creen que esto es basura y lo retiran. Y para nosotros que nos retiren las trampas de semillas es terrible porque perdemos un montón de información. Así que cuando vean este tipo de cosas no necesariamente es basura. Generalmente no lo son trabajos que estamos llevando adelante. Entonces, bueno, ¿qué vimos brevemente para uno de los sitios? Nosotros comenzamos el muestreo en el 2014, en donde marcamos 117 individuos. En el 2016 teníamos un total de 135 individuos, pero cuando mirás un poquito con la lupa vemos que solo tenemos 19 individuos nuevos y uno de los que estaban se había muerto. En el 2018, sin embargo, hubo solo 4 individuos nuevos y hubo 5 que murieron. Y en el 2020, ahora cuando estuvimos, que si bien nos agarró la pandemia y con los parques nacionales cerrados, tuvimos la suerte de que nos dejaran trabajar, como les comentó Mariano. Y acá vimos que hubo 16 individuos nuevos, pero 27 murieron. Así que, si bien desde el 2014 al 2020 hay un aumento en la cantidad de individuos, el problema parecería ser la supervivencia y que este tree line se estaría como manteniendo, no estaría avanzando. Entonces, y como para ir terminando, la historia esta continuará, esperemos, porque deberíamos continuar con estos seguimientos, yendo al campo y revisitando los sitios y, en caso de ser posible, agregar sitios nuevos.
Y lo que nos queda hacer es relacionar estos datos de establecimiento, de lluvia de semilla y de supervivencia con datos de temperatura y precipitación, que lamentablemente no es lo que más abunda en la zona. Pero bueno, siempre se puede conseguir, y como esto es hace pocos años que empezamos el muestreo, es más fácil encontrar datos de este último tiempo que datos más antiguos. Así que de alguna manera, sí, las lengas son sensores del cambio climático y nos cuentan cómo ha ido cambiando la temperatura, tanto en altura como en la parte baja. Bueno, no sé si fue muy rápido, pero No, esto era bien, algo bien, bien, bien. bueno, Está muy bueno ver toda esta información, sobre todo que no siempre, bueno, hay los datos que una especie se esté expandiendo no quiere decir necesariamente que el clima está mejorando, ¿no? Por así decirlo, o que no hay un cambio climático, si en este caso una especie que se está expandiendo hacia la zona alta de la montaña, justamente daría el factor contrario, ¿no? De que hay un cambio climático, está aumentando la temperatura, siempre tenemos la regla de que cada 100 metros de altitud disminuye medio grado, entonces si la temperatura va aumentando, la línea de equilibrio, por así decirlo, va subiendo y por lo tanto se va generando una zona más propicia para el desarrollo de las lengas. Pero también como las precipitaciones y la temperatura también puede generar cuestiones negativas hacia los propios nuevos individuos que se van generando en esa nueva zona. Interesantísima, por lo menos para mí. Hay algunas preguntas sí, que, decimos. primero, una es hace cuánto tiempo que vienen haciendo los estudios en la zona bueno, en la zona, dice Chaltén, pero voy a agregar en el Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, estudiando en esa zona hace 30 años aproximadamente empezó Ricardo Villalba, y desde entonces yo empecé a ir en el 2003. Así que, pero este trabajo en particular lo empezamos a hacer en el 2002. Empezamos a marcar parcelas, tenemos parcelas permanentes no solo en el tree line, sino también en el bosque bajo y en el bosque alto, y ahí también tenemos trampa de semillas. Y bueno, también hemos puesto unos aparatitos que se llaman dendrómetros, que lo que hacen es medir el crecimiento cada 15 minutos, y tenemos sensores de temperatura y humedad del suelo también para poder identificar eh, qué características de temperatura necesita la lenga para comenzar el crecimiento. Bien, después una recomendación es, habría que poner carteles avisando que hay zonas de estudio, pero bueno, hay veces que si tienen que poner en todos los lugares, también es un presupuesto hacer esa cantidad de carteles en esa zona y a veces la buena intención de la gente, ¿no? Porque está juntando basura, pero bueno, es saber identificar y está también en nuestro rol como guías indicar que están haciendo estudios y que si ven algunas etiquetas, sobre todo los precintos son bien identificables y queda como obvio que no es, hasta tiene numeración y demás, que no es algo que es basura y es una basura normal, sino que es algo que está etiquetando y sobre todo una trampa de semillas, quién va a llevarse una red hasta allá arriba. Bueno, el viento puede llevar de todo, pero bueno, dejarlo ahí en ciertos lugares debe ser muy frustrante que uno vaya, porque estos dejan y después vuelven y que alguien se lo haya llevado. Eso, yo siempre digo, y en otras charlas lo dije, a mí es el tiempo que lleva hacer todo eso, es impresionante y es una gran dedicación. Entonces, cualquier cuestión de este tipo frustra muchísimo y además se pierde tiempo en datos, porque después hay que volver a ponernos en el mismo lugar y esperar X cantidad de tiempo hasta poder recolectar esos datos. Sí, se pierde tiempo y también dinero, y nosotros en general son proyectos de investigación que los subsidia el Estado
argentino, a veces es plata de subsidios extranjeros, pero bueno, nosotros el sueldo nos lo paga el Estado, entonces es como malgastar el dinero del Estado también. Claro. Un caso fue gracioso porque encontramos muchos precintos metidos adentro de una trampa de semillas. Dijimos, oh, por ahí pensaron que era un basurín. Claro. Entonces agarraron todos los precintos y lo pusieron dentro de la Oh. trampa de semillas. Pero bueno, pasan esas cosas. Y además son zonas muy altas. Bueno, en Huemules es una reserva privada, estancia los Huemules, así que es raro, además lo controlan bastante y no pasa como en Chaltén, que a pesar de que está el centro de interpretación y el centro de visitantes, hay gente que lo evita y no pasa por ahí, se manda a los senderos y se van directamente a la montaña. En el caso de Huemules, no sé si les pasó en Huemules, pero en Huemules ya hay alguien que controla el ingreso y sería más raro Sí, que haya. en Guambure pusimos un cartel porque pasaba eso, que eh, nosotros tenemos los sitios de muestreo mucho más lejos del sendero, que va a Loma del Diablo, pero sin embargo se ve que la gente sigue caminando. Entonces, ahí nos ha pasado que le bajan y dicen, ah, encontramos esto y era una trampa de semillas, por ejemplo. Bueno, además, Este, que si pusieron que encontraron eso, quiere decir, ya los marca automáticamente que estuvieron fuera del sendero, así fuera que de la se ley. pisaron el palito solo. Ah, así que Exactamente. ahí viene la multa. Ahí te paso otras. Bueno, una de las preguntas es si se pensó en algún momento en relacionar la contaminación ambiental con el factor de supervivencia de esta especie. No, la verdad que no. Pero bueno, que la contaminación en esos lugares, la verdad que es muy baja. O por lo menos hasta los datos que yo manejo ahí en la zona del Chaltén, no. Está bien que le explota el verano con gente, pero no, por suerte todavía no hay tanta contaminación. Pero no, no lo Claro. hemos pensado. Sí, igual todavía, claro, no llega a ser tan sensible, por lo menos lo que yo pensaba cuando leía la pregunta y la había leído antes, no llega a ser tan sensible en este punto. O sea, los efectos son a gran escala, o sea, si hay un calentamiento es a nivel global y no se está dando específicamente por la actividad que se está desarrollando en este punto. Calculo, ¿no? Porque es Sí, ínfimo comparado con, ¿no? Con la industria, no sé, que se lleva a cabo, digo, China, digo otros lugares que realmente sí están afectando a los niveles a nivel global. Y justo en base a eso, la misma persona pregunta, que más que una pregunta es, seguramente vaya a haber va a repercutir esta pandemia con el cese de actividades, sobre todo a nivel industrial, me imagino, en algún tipo de consecuencia. Seguramente eso va a aportar datos y los vamos a ver de acá a un par de años, me imagino, esos datos, pero ya uno pensaría que tendría que haber alguna respuesta inmediata, que sería muy interesante y sería muy ejemplificador si de golpe tenemos temperaturas más bajas en este invierno y demás. Eso no necesariamente es así, es una cuestión lineal, pero sería algo interesante porque ahí sí nos está dando una respuesta para finalmente atacar con ejemplos la cuestión de la industrialización, ¿no? no, pero es increíble. Hay imágenes satelitales que, que muestran cómo ha cambiado la contaminación ambiental. O sea, si ves una imagen de una ciudad súper industrializada el año pasado y lo ves este año en pandemia, es increíble cómo ha cambiado la cuestión ambiental. Y aparte, bueno, han circulado videos por todos lados de cómo también los animales están recuperando su espacio, ¿no? Acá después tenemos de preguntas, ¿a partir de qué altura crece la lenga en esa zona? Eso vos sabés que depende y también es bien marcado en el gradiente de precipitación. En la zona ahí del Chaltén, por ejemplo, hay un gradiente de precipitación que va siendo más húmedo en la zona del lago del desierto y más seco en la zona del Chaltén, ¿no? El bosque de lenga en la zona de, por ejemplo, el glaciar Huemul o la estancia de Río Toro, que están más cerca del lago del desierto, crece aproximadamente a los 400 metros.
Sin embargo, en la zona del Chaltén, que es un poco más seco, arranca a partir de los 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Bien. Y después, dice Horacio, que es guía referente de la zona de aquí, en el camino al Moreno se ven muchas lengas nuevas, nacidas después del 2005, cuando terminaron las obras en algunas partes del camino. Veo que hay buenas condiciones de nacimiento. ¿Las relevaron o todavía no? Esa es la pregunta. No, yo la verdad que me encanta el Moreno, pero no he llegado a esa parte todavía. No he conseguido los medios para ir a, a trabajar, no llegamos a mostrar todos los sitios. Así que como tenemos sensores y parcelas permanentes acá, la idea es eso, empezar a ampliar el área de estudio, pero por ahora no hemos llegado. Eh, pero también me interesaría la parte del Moreno porque también me habían dicho que habían sacado ganado y todo, y también está bueno para ver cómo haber sacado el ganado favorece o no el crecimiento del bosque, ¿no? Sí, eso es muy interesante, que hay una gran parte del parque que todavía hay ganado, hay baguales y bueno, hay vacas conocidas como las vacas salvajes, y es una charla habitual con los turistas y cuando hacemos las navegaciones, sobre todo en lo que es el brazo norte del lago argentino, se las puede ver y se ve enseguida, vos ves en dónde ocupa el ganado y cómo se nota en el bosque. Eh, y en algunos casos, cuando empieza a haber más turistas, en ciertas zonas empiezan a irse o no ir a ese lugar por el miedo que hay a las personas, al tránsito de las personas, y se ve enseguida, por lo menos en los pastizales, como está cubierto de pastizal por todos lados. Obviamente en el caso de las lengas o de otro de los árboles nativos, no se nota inmediato. Lo que sí se nota es, por ejemplo, la simbiosis, bueno, no sé si es simbiosis la palabra, pero como hay muchísimo calafate, porque no lo comen las vacas, obviamente, porque son espinosos, y cómo las lengas crecen adentro de los calafates. Como que el propio calafate le da ese refugio con la posibilidad, y alrededor no ves nada. Entonces, como el calafate se vuelve casi un invasivo, a pesar de ser un nativo, al no tener otra competencia, porque la vaca se come todo, el calafate empieza a expandirse ocupando otros lugares. No, no en todos lados está, pero se nota eso. Y eso sería buenísimo también. Ese estudio me parece que ayudaría a tomar una decisión más drástica, me parece, con el tema de los baguales. Sí. Sí, después, bueno, Sí. lo que se ve también muchas veces es la lenga toda comida, que parece un piquito, como hasta la altura de la que llega la vaca, se ve como comida y después arranca bien. Sí, la verdad que es súper interesante. Este año lo hemos charlado con la gente de parques nacionales en enero, ahí en la zona del Chaltén, pero bueno, también hay que hacer clausuras y es toda una infraestructura que está bueno hacerla, pero bueno, necesitamos dinero también. Sí. Sí, sí, ya en la zona de mini trekking también ha disminuido muchísimo la cantidad de baguales en esa zona, más alambrados que han puesto y demás. No sé si estarán tomando datos en esa zona. Vos me dijiste que había algunos que estaban estudiando en la zona del Ameguino, y en Ameguino se hizo también una extracción, pero una extracción a gran escala donde se extrajeron, creo que no quedó ningún bagual. Yo no he visto en esa zona, en la zona de Ameguino, o en la zona que separa entre el Ameguino y el Moreno, y también las consecuencias o cómo se ve y cuál es la tasa en la que se recupera el bosque. ¿Cuánto tarda desde que uno saca a los animales a recuperarse el bosque? Sí, ahí, bueno, yo este año no pude ir, fue Ricardo Villalba y Pierre Pitt, fueron más con una visión más glaciológica, digamos, por decirlo de esa manera, pero en el 2003 habíamos ido con Ricardo y ahora volvieron 2020 y decía que era increíble cómo había cambiado el bosque. Así Ah, que sí, parece que no es tan lento como creemos muchas veces que el restablecimiento del bosque. y sí, tal vez es una cuestión de la propia naturaleza para recuperar su equilibrio.
Debe haber algunos datos tal vez con respecto a Chile también, en Torres del Paine, con los incendios que hubo en esa zona y bueno, igual ellos también forzaron un poco porque hubo plantación de lengas y no sé si de ñires también en la zona que ha sido afectada por los incendios. No sé si tenés alguna información también de esa zona. No, de ahí de Torres del Paine no he escuchado. Sé que están haciendo planes de restablecimiento del bosque y están usando nativas, pero no he escuchado los resultados, digamos, que han tenido. Bien. Bueno, y después hay algún dato que, al igual que acá acá funcionan plantas que funcionan como nodrizas de otras plantas, dice que es la rosa mosqueta en Bariloche, está funcionando de la misma forma que acá lo hace el calafate, a pesar de que es una introducida, pero como también hay otras nativas que crecen dentro de la rosa mosqueta, ya que también es espinosa la rosa mosqueta, pero bueno, a diferencia del calafate, el calafate es un arbusto nativo de esta zona. Pero bueno, eh, por ahora no hay ninguna otra pregunta. Para mí es súper interesante. No sé si alguno más quiere, bueno, tengan en cuenta que todas estas charlas quedan grabadas, así que si el día de mañana quieren seguir preguntando, también invitamos a Ana a que pueda volver a ver la charla, o no es necesario ver la charla de nuevo, pero sí puedes ver los comentarios si entras al mismo Facebook que yo te pasé anteriormente el link y vas a ver los comentarios si querés responder alguno, bienvenido va a ser esa ayuda y si no, no hay ninguna obligación. Ahí ¿No? justo apareció una pregunta a último momento ahí sobre, sobre el campanazo. A ver, bueno, el, la cantidad de árboles secos que se ven, viejos incluso nuevos, saben a qué habla de los árboles secos que se ven en el camino, me imagino que debe ser en el camino al Moreno, que hay muchos árboles secos. Eh, Pero bueno, ya me dijiste que ahí no sé si es que porque a ver, Claudia Guerrero estuvo trabajando cuando el glaciar indica, se produce una inundación y bueno, eso mata a un montón de árboles. No sé si son esos los que vieron. Y después, en el año 2012, también puede ser, porque yo la verdad que el área no la conozco, pero en el 2012 hubo una sequía muy fuerte, fue un verano muy seco, y también eso produjo la mortalidad de muchos individuos, ya te digo, yo te hablo de la zona de Chaltén, claro. pero hubo muchos planchones de lenga que los mató, y sobre todo por la zona del Valle del Eléctrico, cerca del Chorrillo del Salto, eran como manchones bien marcados de árboles muertos que fue por una sequía muy fuerte. Sí, acá con lo que decís del indicamiento se ve una zona, cuando estás entrando al Mitre a la izquierda, se ve una zona, también se ve, pero está bien marcado que la zona cercana al lago, por lo menos hasta unos 25 metros, vamos a decir, de altitud sobre el nivel del lago. Pero después, como vos decís, también hay zonas que sufrieron muchísimo la sequía. Yo estaba acá y sufrieron muchísimo la sequía. No sé si tenés algún dato de alguna enfermedad que esté perjudicando a alguna de las especies de árboles que tenemos en la zona. No, de enfermedades no, lo que tienen ahí, o sea, lo que pasó fue la mortalidad por la sequía, y lo que hay, por lo menos en la zona del Chaltén también, son los ataques de cuncuna, que hasta donde nosotros sabemos no llega a matar a los árboles. El último ataque fue el año pasado, Sí, sí, no. sí, creo que fue el año pasado, que fue increíble porque comían todo, el calafate, la lenga, el pasto, lo que fuera. Y entonces ahí nosotros también marcamos un par de árboles, y la idea es el año que viene bueno, revisitar el sitio y ver si ahí marcamos renovales, marcamos árboles grandes, para ver si la cuncuna llega
a matarlos. No. Nosotros creemos que no, pero bueno, hay que verlo. Por si acaso, la Pero cuncuna después, es una polilla que generalmente lo vemos como la oruga que está, es bueno, como una gata peluda más bien que una oruga. Se ve, hubo 2 o 3 años que hubo una gran cantidad, sobre todo en la zona de Chaltén acá. En la zona sur no se vio tanto, pero el Chaltén impresionante la cantidad y se agrupaban y vos ves zonas negras alrededor de las ramas de los calafates, por ejemplo, de la cantidad de cuncunas. sí, eso es. O sea, casi todos los años hay, pero hay años que son increíbles. Y hay un trabajo en Tierra del Fuego que dice que son cada 7 años los ¿No? ataques, pero bueno, todavía nosotros en el Chaltén venimos viendo algo parecido, pero no está tan claro, porque aparte, dice que hay años que el ataque es como global, digamos, no global, pero en toda la zona del Chaltén, y hay años en donde es como más centralizado, por ahí ataca el Valle del Torre, pero no lo ves en el Valle del Eléctrico. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también estamos tratando de ver ahí qué es lo que pasa con la cuncuna. Y los misodendros, hay, ¿cuánto afecta y cuánto? Porque hay como dos, yo he escuchado, no he leído tanto acerca de los misodendros, pero he escuchado que favorecían al árbol porque son los que le daban, hacían fotosíntesis durante el invierno y después he escuchado lo contrario, que mataban al árbol por ser el hemiparásito que es el misodendro. Sí, es una especie de parásita. Hasta donde yo sé, hay un trabajo hecho en la zona del norte de Patagonia, también con lenga, y no ven efecto sobre el crecimiento de la lenga. Y Milagro Rodríguez Catón, una colega también que ha estado trabajando con nosotros, no ha visto, aparte de estudiar el crecimiento de la lenga, estudiaba, veía si, o registraba, mejor dicho, si tenía misodendros, si tenían carpinteros, si tenía barrenadores, y no ha visto, no ha encontrado una relación muy clara con que esas cuestiones realmente ataquen el crecimiento. Sí, cuando el árbol está más podrido, digamos, los carpinteros lo atacan más, pero no hay como pruebas claras que el misodendro afecta a la lenga negativamente. Bien. Bueno, Ana, ya pasé todas las preguntas que hicieron, agregué algunas cuantas mías de Sasnano. No soy el más fanático de la parte botánica. Vos hablás con cada uno de los guías y cada uno tiene como su fuerte. A mí lo que más me gusta son las aves, pero a pesar de eso, todo está relacionado y bueno, uno va leyendo y se va desasnando. Y mil gracias por todos los estudios que van haciendo, mil gracias por el tiempo. Todos están también muy agradecidos de los que fueron haciendo las preguntas, por la información que brindaste, muy conciso. Así que, bueno, te esperamos tal vez para otra oportunidad, tal vez en la Casa Verde, porque está acá en nuestro lugar que no podemos usar en este momento. Bueno, no podemos usar para esto porque no, nos permiten por lo menos reunirnos hasta 10 personas, pero bueno, para hacer algunas charlas, hoy tuvimos más de 60 personas conectadas, eso sería imposible hacerlo en este momento, pero nos permite de esta forma llegar y queda todo este registro para aquel que lo quiera volver a ver, que se conectó tarde, queda todo grabado y la invitamos a Ana que si quiere puede responder las preguntas que puedan surgir en un futuro de este video. Mil gracias, Ana. No, gracias a ustedes por invitarnos y por acompañarnos y ayudarnos cada vez que vamos a parques nacionales, o al Chaltén, o al Calafate, siempre están los guías dándonos una mano. Así que muchas gracias a Bueno, ustedes. vamos a seguir ahí también. Gracias. Antes que se vayan y se desconecten del todo, recuerden que seguimos con las visitas virtuales. Vamos a estar, espero no equivocarme ahora, no tengo el cronograma, pero recurran siempre al Facebook de Aguisac. Estamos generando nuevo contenido, estamos tratando de generar nuevas charlas que les sean útiles, así que los esperamos en cada una de estas oportunidades. Gracias a los medios que difunden y gracias a ustedes por estar del otro lado
con estas charlas.